Para la parte interna de mi álbumcito voy a utilizar 3 páginas, ¿sí?, en este blanco con dorado, con puntitos dorados, y estas 3 van a tener 12 por 6 pulgadas. Van a estar dobladas de esta manera porque por aquí van a salir los hilos que la toman hacia el lomo. Y por dentro he marcado, a ver, les enseño. Tengo aquí mis acetatos, todos los acetatos de marquitos, ¿sí? Les he sacado como un molde para poder marcarlo dentro de mis papeles. Y hacer las ventanitas. Porque estos acetatos van a ir pegados por dentro para que luego por la parte superior podamos meter una cartulina y poner las fotos. Así que ahora lo que voy a hacer es cortar todo lo que es cuadradito con mi guillotina, y lo que son ovalados o circulares irán recortados con tijera. Ahora que ya tengo todo cortado, voy a comenzar a pegar mis marquitos por la parte interior. Por ejemplo, este va a quedar de esta manera, ¿sí? Y luego los orificios los vamos a hacer por aquí para poder agarrar las hojitas. Ya tengo lo que van a ser mis 3 páginas, ¿sí?, pegaditas. Y ahora lo que vamos a hacer son las de acetato, ¿sí? Esto todavía le falta decoración, así que vamos con la de acetato. Las dos que tengo recortadas para acetato es esta con rombitos y esta de circulitos. Entonces, lo que yo voy a realizar es doblarlo, y me di cuenta de que doblándolo un poquito menos de la mitad es como que casan las dos casi iguales. Así que ahí voy a hacerles el doblez
y voy a pasarle con la plegadora. ¿Sí? Ahí tendríamos esta. Y ahora nos vamos con esta. Lo que voy a tratar es de hacerle los orificios acá a los costados y pasar el hilo que le voy a poner. Tengo este hilito dorado y ahora con mi crop voy a hacerle unos huequitos, pero voy a marcar en uno de estos de cartulina. Voy a marcar la distancia de donde voy a hacer los orificios, ¿sí? Tengo de alto 6, así que voy a dejarle una y una. Ahora aquí con el pequeñito lo que vamos a hacer es tratar de solo cortar como la mitad del orificio, ¿sí? Ahorita les enseño abierto. Cosa que nos queda solo un pequeño orificio ahí, a ver si se ve acá, ¿sí? Chiquitito. Así que así voy a hacer todos ya con la medida que me bota este. Listo, ahora que ya tengo todas con su cintita, lo que voy a hacer es coser estas alrededor con máquina, ¿sí? En un hilo dorado. No sé si cosa estas de repente, si no las pego. Aquí sí dejaría abierto arriba, y en estas lo que voy a ponerle son mostacillas o lentejuelas, mejor dicho, ¿sí? Para el lomo de mi álbum voy a tomar un poco de ecopiel lavanda y también un pedazo de cartón que mide para acá al costado 2 pulgadas y hacia lo largo 6, ¿sí? Lo otro que voy a hacer es cortar dos tapitas que van a tener 6 pulgadas de alto por 6 3/4, porque esas tapitas voy a pegarlas aquí al lomo.
voy a tomar una de estas cartulinas de puntitos y cortar en 9 por 4,5, ¿sí? Luego voy a partir para que esto me quede como si fuera una tarjetita para que se abre y se cierre, ¿sí? Luego voy a tomar de estas tarjetas y necesito sacar dos cuadrados de 3 por 3. 3 por 3 y 3 por 3. Ahora en cartulina morada voy a tratar de tener también 4,5 por 4,5, porque es para forrar esto. A ver, traigo otra cartulina. Ahora con esta cartulina voy a medir lo mismo de 9 por 4,5. Voy a marcar 2,1/4 y 2,1/4, que sería el centro de esta tarjeta. Luego, hacia los costados, voy a marcar 2,1/4 y 2,1/4. Entonces, ¿qué voy a realizar? Voy a doblar en esas marcas, ¿sí? Esto, y del otro lado igual. Y esto me va a quedar de esta manera, ¿sí? Mi idea es que cuando yo abra de esa forma. Con un imán voy a pegar aquí para que esto tenga un cierre, ¿sí? Entonces voy a pegarlo a ambos lados de lo que va a ser mi tarjeta. Ahora sí voy a pegar mi tarjeta, pero solo esta forma que me da como si fuera una casita. Las otras partes las tengo que dejar movibles, ¿sí? Y ahora vamos a pegar estos cuadraditos a esta altura para que queden ahí dentro, ¿sí? Entonces uno iría en esta zona y el otro iría en esta. Ahora para forrar voy a traer en cartón morado más oscuro y ya voy a tener mi pop-up. Así como este, hago otro igual. Voy a necesitar 2 de estos. Ya tengo pegado el lomito, ¿sí?
ven que queda transparente y que queda súper bien pegado el acetato, no se sale nada. Así que ahora lo que voy a hacer es forrar esta parte interna para que se seque y yo pueda hacerle los huequitos para poder coser las páginas. Ahora sí voy a hacer la decoración de las páginas para poder colocarlas en el lomo del árbol. Para lo que es el interior de mis sobres, tengo 3 papeles que son aproximadamente de 6 por 6, solo que les he restado un poquito a los costados para que puedan entrar cómodas. Entonces de ancho tienen 5 y medio, ¿sí? Y para arriba tienen 5 3/4. Así que ahora lo que voy a hacer aquí es ponerle unos tapsitos en 3 sitios diferentes para poder meterlos a los sobres. Ahora voy a ponerle algunas frases y algunas, a ver dónde están, algunas de estas ramitas que tenía aquí ya recortadas para decorar justamente estas páginas.
Ahora que ya tengo todos mis papeles terminados o las hojas internas, lo que voy a realizar es con mi crop en el huequito más pequeño, ¿sí? A ver dónde está. He dejado entre cada uno de los cuadernillos unos 3/8. Eso tiene 2 pulgadas, entonces empiezo yo acá dejando 1/4 y después 3/8, 3/8, 3/8, 3/8 y 1/4. Y esta medida la he sacado midiendo mis papeles, que ya tenían los orificios que estaban como a 1 pulgada aproximadamente. Así que ahora voy a hacerle los huequitos. Para decoración de mi álbumcito he creado en cartulina un bikini que va a ir en morado y va a tener algunos puntitos en dorado, también para que combine. Lo otro que tengo aquí es el shaker redondo, que ya le puse un fondo que está en un tono lila bajito y recortado en dorado la forma como de una naranja o un limón, ¿sí? Para que combine con lo que es la caja donde va a ir el álbum. Aquí en la tapa para cerrar voy a usar este tul y lo voy a poner con este palillo. Ya que tengo el álbumcito listo, quería enseñarles que le puse esta flor al centro y ya sus 2 limoncitos o naranjitas acá a los costados. Ahora lo que tengo que realizar es una bolsita o un bolsito que va a ser como una caja para poner este álbumcito. ¿Sí? ¿Qué medidas tiene? Miren, aquí abajo esta cartulina o este cartón, perdón, tiene 6, 3 de cada lado. En la parte superior tiene 8, es decir, a cada lado tiene 4, ¿sí?
4 pulgadas. El centro tiene 6. ¿Sí? Y aquí he dejado media pulgada. Y esa media pulgada me sirve para hacer como este semicírculo del borde del bolsito. Entonces de aquí voy a meter una pulgada, y eso va a ser esa forma de trapecio o de bolsito. Ahora esto lo tengo que forrar con mi ecopiel, que es la ecopiel amarilla, ¿sí? Y vamos a realizar de esta 2 piezas. Voy a comenzar pegando los lados, luego el fondo y la parte superior. Ya que tenemos estas dos partes, voy a forrar lo que es la parte inferior. Esta mide 6 pulgadas por 2,5 pulgadas, ¿sí? Así que esto lo voy a forrar en color morado. Tengo aquí dos acetatos que tienen el mismo ancho que la base de 2,5, pero de alto tienen el alto de lo que va a ser mi canastita. En este caso tiene 5/5, pero eso sí va a depender de lo que ustedes le den de alto a su canasta, cómo lo forren, etcétera. Entonces yo lo estoy haciendo lo más exacto posible. Y ahora lo que voy a hacer es ir pegando toda la canasta y armándola.
Tengo estos retazos que me quedaron y con ellos voy a hacer unas asas para mi bolsito. Así que estos los voy a poner por dentro y los voy a amarrar. Voy a ir pegando esto primero, porque igual quiero forrar toda la parte interna. Hay varias cosas que me faltan pegar. Entonces primero voy a hacer las asas y ya luego terminaríamos las decoraciones. Para la parte inferior voy a realizar una trencita con ecopiel cortada en forma de cinta. Esto tiene 1/4 de ancho y el largo que ustedes deseen, porque al final lo vamos a cortar, ¿sí? Tengo 2 recortes de cartulina que me van a servir para forrar la parte interna de mi cajita. ¿De dónde salen estos recortes? Del tamaño de las tapas principales, que son estas dos. Igual tienen que corregirlo una vez que lo pongan, porque puede ser que ya hemos puesto el acetato muy dentro, la parte inferior muy arriba, etcétera. Entonces siempre verificar de que todo esté como debe de estar, para que esta cartulina no se note por este lado, no debe de verse. Mientras se seca la bolsita, voy a ir armando mi shaker, porque este va a ir en la parte delantera. Tengo preparado este papel, porque este es como una limonada pero media morada, para que combine justamente con los colores que estoy usando. Entonces esta parte iría aquí, ¿sí? Pero esa va al fondo. Y yo quiero que también esta parte del limón se note ese fondo, así que voy a cortarle un pedazo para poder aplicarlo. Ahora en la parte superior lo que voy a hacer es decorar con florcitas intercaladas para que parezca esos bolsos de verano que llevamos a la playa.